Buen día. Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Lick. Buenos días. Yo creo que después de hoy sí lo van a decretar feriado nacional. Listo, Lick. La verdad sí lo ocupamos como feriado nacional, el 15 de febrero. 15 de febrero. Yo me imagino, bueno, supongo que lo que va a pasar antes de mediodía. Así que después van a tener ganas de ir a celebrar. Sí, Lick, pero la pregunta es, Lick, no sé si la cervecería hondureña dice que no se da abasto por una celebración tan grande de 8 millones de hondureños. Dice. Híjole, entonces un montón se van a tener que celebrar así sin las heladitas, ¿verdad? Pero el motivo es más que suficiente para estar alegre. Veamos. Dijimos que íbamos a comenzar con las decisiones anidadas. Ok. Mejor nos vamos a la pizarra. Voy a dar una breve explicación de lo que es una decisión anidada. Bien. El anidamiento se va a producir cuando se necesite evaluar más de dos opciones o alternativas, porque la condicional if, lo máximo que nos permite evaluar son dos alternativas, cuando la condición es verdadera o cuando la condición es falsa. Si tenemos 3, 4 alternativas, tenemos que anidar. Esto de anidar se produce, digamos, aquí vamos a poner condición 1, ok, que ya sabemos que tiene su parte verdadera ¿bien? Y va a tener su else. Pero asumamos que tenemos, digamos, dos opciones más que hay que evaluar. Aquí, si no fue la verdadera, se viene al else, pero yo no puedo decir haga tal cosa porque todavía me quedan dos opciones más y no sé cuál de las dos hay que seleccionar. Entonces, como todavía tengo dos opciones, tengo que volver a preguntar. El anidamiento se va a producir aquí cuando en la parte falsa yo voy a colocar otro if. Entonces, else, if, o sea, si esta fue falsa, si no, y vuelvo a preguntar, si la condición 2 se cumple, entonces yo digo, acciones a realizar, si es verdadera la condición 2.
Dijimos que eran tres alternativas, entonces. Si la primera es verdadera, la primera alternativa, se van a hacer las acciones que nosotros indiquemos ahí. Si es falsa, todavía me quedan dos por evaluar, entonces vengo y hago una pregunta nuevamente para evaluar la segunda alternativa. Si la segunda alternativa es verdadera, se van a hacer las acciones que yo indiqué acá. Ahora, si la primera alternativa es falsa, si la segunda alternativa es falsa y solo tengo tres alternativas para evaluar, si no fue la primera, si no fue la segunda, entonces asumo que va a ser la tercera. No, la condición 2. Ok. Y ahí tenemos una estructura anidada para evaluar tres opciones, tres alternativas. ¿Okay? Si fueran cuatro alternativas, bueno, ¿qué pasa si son cuatro alternativas? Si la primera alternativa es verdadera, se va a hacer esto. Si la primera alternativa es falsa, si la primera condición, entonces nos venimos acá y hacemos una pregunta. Preguntamos por la segunda opción. Si la segunda opción es verdadera, hacemos esto de acá. ¿Ok? Pero si la segunda opción es falsa, todavía nos quedarían dos opciones más por evaluar. Así que en la parte falsa de esta, o sea, no fue la 1, no fue la 2, tengo que colocar otra pregunta. Diría, si la condición 3, o sea, la opción 3 es verdadera, vamos a codificar. Lo que se hace cuando esa tercera alternativa es verdadera. Ahora, si no fue la primera, si no fue la segunda opción, si no fue la tercera opción y solo tenemos 4 opciones para evaluar, forzosamente va a tener que ser la última. Si es falso, la condición 3. Esa sería la estructura para evaluar 4 opciones utilizando la instrucción if. Revisen. ¿Estamos claros cómo funciona el if anidado? Sí, licenciada. Nos vamos a pasar al programa de ayer para modificarlo. Aquí teníamos dos opciones, que las dos opciones eran los turnos del médico. Que estoy buscando donde decimos ¿cómo se llaman los turnos? Aquí están.
Estas son las dos opciones que teníamos en cuanto a los turnos del médico. El médico puede realizar ya sea el turno A o el turno B. Vamos a agregarle algo y vamos a decir, ahora hay 3 tipos de turno, A, B, C. ¿En qué se modifica nuestro programita si le agregamos el turno C? Igual, los datos de entrada no se modifican. Igual hay que leer el nombre del médico, cuántos turnos realizó en el mes. Igual vamos a preguntar cuál fue el tipo de turno. Ahora, pago turno. Veamos esta función. ¿Qué hacía calcula turno? ¿Se recuerdan? Aquí está. Calcula turno. En esta función estamos evaluando los tipos de turno. Aquí tenemos la condicional para evaluar los turnos A y B. Aquí tenemos nosotros que modificar porque ya tenemos 3 turnos. Según lo que vimos ahorita, indíquenme en qué se vería modificado esta estructura condicional. ¿Qué haríamos? Vamos por partes. Agregar uno más. Sí, modificamos esto que yo tengo ahí en el else. Agregar corchetes y otro if. Ok. Bien, en el else, es cierto, aquí evaluamos si el turno es A. Me hacen falta 2 opciones por evaluar, que sería turno B y turno C. Entonces, aquí está el else. ¿Qué hago en el else? Me dicen que tengo que agregar otro if. Bueno, if, ¿cuál sería la condición? Ya tengo evaluado el turno A. ¿Cuál es el siguiente turno? El turno B. Ajá, entonces voy a ir con la segunda opción que tengo y con eso voy yo a diseñar mi expresión lógica. Turno equals. Y aquí es la segunda opción B. ¿Ok? Entonces, ok. Aquí estamos bien porque el turno B tiene un valor de 900 lempiras. No hay ningún problema. Ahora vean, ya evaluamos si es turno A. Evaluamos si es turno B. ¿Qué hace falta por evaluar? ¿Mm? ¿Cuántos turnos nos quedan por evaluar? El turno C. El turno C. ¿Hay que volver a preguntar? No, solo agregamos el else. Solo agregamos el else de la estructura más anidada. O sea, que sería el else de esta condición. Aquí. Else. El else de si no es igual a B. Digamos que si no es A, si no es B, es el turno C y este se va a pagar valor turno, este se va a pagar a 800. A 800. Entonces, turno A se paga a 1000. Turno B se paga a 900. Si no es A y no es B, se asume que es turno C y se paga a 800. Ahora aquí tengo un problemita porque esta línea me aparece en rojo, que fue lo que dice. Illegal start of expression, o sea, la expresión está comenzando de una forma que no es correcta, de una manera ilegal. Yo ni siquiera he tocado esta función. Significa que el problema viene de las líneas de código anteriores. ¿Qué pasará ahí? ¿Cuál será mi problema ahí? Tengo problemas con las llaves.
Eso es lo que pasa. Tengo problemas con las llaves. Fíjense que aquí mismo me está, esto que está en amarillo, miren, aquí abrí llaves. Y él está asumiendo que estas llaves aquí que se cierran le pertenecen a este else. Por lo tanto, me hacen falta las llaves para cerrar la función calcula turno. Pero en realidad estas llaves de aquí representan el final de calcula turno. Significa que por ahí, porque estas no le pertenecen al if, sino que le pertenecen a este. Ya las tenía. Significa que por ahí hay un if o un else que yo no he cerrado o tengo una llave que abrí y realmente no la necesito. Yo diría que lo que no necesito es esta. Miren, permítanme. ¿Se recuerdan cuáles son las reglas para donde es obligatorio hacer uso de llaves? Obligatorio. Por ejemplo, aquí, en esta línea de código, no es obligatorio usar llaves. ¿Cuándo es obligatorio el uso de llaves? Cuando dentro de una instrucción, por ejemplo esta if, tenemos más de una línea de código. Pero no, fíjense que no es línea de código porque nos vamos a confundir. El uso de llaves es obligatorio cuando tenemos más de una instrucción, ya sea dentro de la parte verdadera del if o de la parte falsa del if. Eso, cuando hay más de una instrucción, no línea de código porque es diferente, cuando hay más de una instrucción. Aquí hay una sola instrucción, valor turno igual a 1000. Entonces, si yo le quito esto, esto no es obligatorio. Ahora, analicemos el else. ¿Qué hay dentro de este else? Lo que le pertenece al else es este bloque. Y ese bloque es una sola instrucción. If es una sola instrucción. Que es una instrucción que se compone de varias líneas de código, ok, pero es una sola instrucción. Por lo tanto, ahí no es necesario el uso de llaves. Igual, si me confundo, pues le pongo poner ahí inicio de la parte falsa, o sea, inicio de este else. ¿Y dónde finaliza este else? Finaliza, sería aquí. ¿Ven? Si me confundo, pues entonces quiero marcar el inicio y el final y quiero llevar ese control. Pero realmente no es obligatorio porque esto lo toma como una sola instrucción. Ahora, si yo hubiera puesto otra instrucción aquí, otra instrucción, ahí sí, una instrucción que ya no le pertenece al if, a este nivel, fuera de esta estructura, vengo yo y escribo una línea de código ahí sí ya tengo dos instrucciones y es obligatorio encerrarlas entre llaves. ¿Ok? ¿Las vamos a dejar? Esto de aquí. Aunque, ojo, no es necesario. El if es una sola instrucción. Desde aquí hasta acá. Una sola instrucción. Ok, entonces ya modificamos la función calcula turno. Esta ya la modificamos. Pregunta, calcula total, habrá que modificarla. Por ese turno C que agregamos. ¿Qué tiene calcula total? Este es calcula total. No, no creo que haya que modificarla porque lo que recibe es el sueldo bruto y el pago del turno. Entonces no se ve alterada. La cooperativa pues tampoco hay que modificarla. No tiene nada que ver si es A, B o C con que se le deduzca la cooperativa. Y por último tenemos el sueldo neto,
pues tampoco hay que modificarlo porque no importa si es A, B o C, igual hay que quitarle la cooperativa. En resumen, la única modificación que hicimos fue aquí, para evaluar el turno adicional, el que agregamos. Revisen. Lick, porque era en la condición sí, porque se ponía turno punto de cuals. Una forma que tenemos de decir aquí, de preguntar si el turno es igual a A. Si el turno es igual a A, entonces le vamos a pagar 1000 lempiras cada turno. Si el turno no es igual a A, nos venimos aquí y hacemos otra pregunta. Si el turno es igual a B, le pagamos 900 cada turno. Ahora, si no es B, miren que estamos en la parte falsa del A. Entonces, no es A y no es B, vamos a asumir que es C y vamos a pagar 800 lempiras cada turno. El equals es una forma de preguntar si esta variable es igual a algo. Para poder utilizar el equals, la variable tiene que ser de tipo string. En este caso, turno es de tipo string, entonces me permite el acceso al método equals. Ok, turno igual a A. Ahí tenemos un problema, porque A tiene que estar encerrado entre comillas. Si no, ahí se está leyendo, es igual la variable turno A. Y, o sea, el contenido de la variable turno A es igual al contenido de la variable A. ¿Mm? Se puede, pero no es tan exacto. Por eso, el método equals nos permite hacer comparaciones de cadenas de caracteres mucho más específicas. O sea, es más efectivo el equals. Y tenemos que irnos acostumbrando también a utilizar métodos de las clases. String es una clase, porque hacia allá van ustedes a programar, a diseñar sus propias clases. Entonces, desde ahora hay que acostumbrarse a utilizar esos métodos. Sí puede decir turno igual a A, pero cuando nosotros estamos comparando cadenas de caracteres, ahorita es un solo carácter, pero las cadenas en una secuencia de caracteres y puede ser que utilizando el igual la comprobación no sea exacta. En cambio, equals sí. ¿Mm? Compara una cadena con la otra. Bien. ¿Alguien más tiene consultas? Sí, ese igual significa igual. ¿Mm? Pero el igual de comparación. ¿Es el turno igual a A? Es lo que significa esto. ¿Mm? En vez de utilizar el símbolo igual, se utiliza el método equals para hacer comparaciones. Bien. Voy a escribir en la pizarra un ejercicio si ustedes tienen a la mano su computadora para que lo vayan trabajando conmigo.
Bien. Entonces ahí lo que nos están pidiendo es de que esta compañía pues renta vehículos. Tiene 3 tipos de vehículos. Puede rentar turismo, pick-up o camioneta. Y ahí dan las tarifas por un día de alquiler. ¿Bien? Así que tenemos nosotros que decir cuánto va a pagar una persona por el alquiler que realizó de cualquiera de esos 3 tipos de vehículos. ¿Verdad? Y lo pudo haber alquilado más de un día. Por eso ahí nos están dando las tarifas diarias. Ahora, en cuanto a las especificaciones, vean ahí que nos piden qué es lo que tenemos que calcular dentro de una función y qué es lo que tenemos que calcular dentro de un procedimiento. Esto es importante porque cuando yo les coloco a ustedes las evaluaciones en donde les toca ya programar, les pongo así especificaciones y digo, esto usted me lo va a calcular utilizando una función. Esto otro usted me lo va a calcular usando un procedimiento. ¿Bien? Y tienen que hacerlo así, ¿verdad? Por ejemplo, si me dice a determinar la tarifa diaria a aplicar y yo le estoy diciendo use una función y usted no usa una función, sino que el cálculo o lo puso dentro de main o utilizó un procedimiento, que ya no está usted atendiendo las especificaciones de la evaluación. Entonces ahí es ya donde pierden puntos. Vamos a, revisen por favor el texto del ejercicio, por si quieren hacer alguna consulta. Mientras cierro el proyecto y también revisen qué datos son los que ustedes pondrían como datos de entrada. ¿Qué datos solicitarían ustedes? Días de la renta y tipo de vehículo. Ok. O sea, ¿cuántos días rentaron el vehículo? ¿Y qué tipo de vehículo es? Listo. Ok. Pongámosle renta, vehículos y anidado. Sí, vamos a ocupar una instrucción anidada para evaluar cuál fue el tipo de vehículo que se alquiló y de esa forma asignar la tarifa diaria. Entonces aquí ya tenemos la clase.
Oh, bueno, vamos. ¿Qué me habían dicho que eran los datos de entrada? A ver, era el tipo de vehículo. Definamos las variables. Ayúdenme acá. ¿Qué variable vamos a ocupar? Ok, me dijeron que los datos de entrada eran el tipo del vehículo y los días que lo rentó. Hablemos de tipo de vehículo. ¿Tipo de dato? Para definir la variable tipo de vehículo, ¿cuál es el tipo de dato? String. String, tipo vehículo. Ahora eran los días de alquiler. Entonces vamos a poner, obviamente los días de alquiler es un INT días. ¿Qué más vamos a ocupar? No solo datos de entrada, datos para cálculos, variables para guardar los resultados de los cálculos. El Cálculo total. total. Sí, pero también ocupamos la tarifa diaria. Ok, ocupamos el total pagar. Permita. Ahora vamos ¿a qué? ¿Mm? Hacer ingreso de datos. Entonces tenemos, bueno, primero pedamos el tipo de vehículo. Entonces tenemos tipo vehículo va a ser igual a y preguntamos cuál es el tipo de vehículo. ¿Listo? ¿Qué me pasa ahí que tengo un problemita? ¿Qué pasará ahí? String, no, no. ¿Qué pasa ahí que me marca error en esa línea? Está mal escrito ¿Qué está mal escrito? perdón, el Jota Option Pane. Sí, exacto. Fíjense que Java es sensible a las mayúsculas minúsculas. Entonces, no es lo mismo lo que yo tengo escrito acá, J Option Pane, aunque se lee igual, pero la diferencia es que yo esta O la puse minúscula. ¿Qué pasará ahora?
Agregar el null. Sí. ¿Cómo se llaman ese tipo de errores? ¿Mm? Este tipo de errores, ¿cómo se llaman? De sintaxis. Exactamente, errores de sintaxis, errores de escritura en las instrucciones son errores de sintaxis. Permítanme, voy a leer. Sí, de sintaxis. Discúlpenme, que es que estaba entrando a clases a mi hija. Ajá, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué dice? No puede encontrar el símbolo, o mejor dicho, el método Show Input Dialog. ¿Alguna idea? ¿No? Esperen, falta menos de un minuto, así que salgamos y volvemos a entrar.